Lo que queda sos vos. Estar cómodo no es lo mismo que estar pleno. Trabajé 16 años en el mundo corporativo. 16 años. Tenía trabajo, tenía apartamento, tenía auto, hacía viajes, tenía todo lo que se supone que hay que tener para decir, che, me fue bien, ¿eh? Y sí me fue bien. Sí siento que crecí mucho personal y profesionalmente. Y el problema no era que me iba mal. El problema era que algo en mí, muy adentro, empezaba a moverse, empezaba a incomodarse. Y yo durante mucho tiempo lo que hice fue ignorar esas señales. Y hoy quiero hablar de eso, del apego, de lo que nos pasa cuando sentimos que lo que tenemos no es suficiente. Y de por qué a veces el mayor obstáculo para vivir auténticamente, para vivir desde nuestra verdad, no es el miedo a fracasar, es el miedo a soltar lo que ya funciona. Imagínalo así, imagínate que estás en una sala, en un living precioso. Y en ese living hay un sillón, el sillón más cómodo del mundo. Esos sillones donde vos te sentás, te hundís y decís, acá me quedo para siempre. Ese era yo en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, hundido, cómodo, instalado. Y en ese living estaban todos mis compañeros ahí sentados con los que compartía reuniones, los proyectos, el día a día. Pero con el tiempo empezó a pasar algo, empecé a notar algo. El sillón seguía siendo cómodo, pero yo ya no estaba cómodo en él. Y en vez de preguntarme qué era lo que me estaba pasando a mí, yo empecé a mirar a las demás personas y empecé a encontrarle efectos. Entonces, por lo tanto, yo empecé a proyectar todo lo que me estaba pasando, lo empecé a proyectar hacia afuera. Y cuando proyectás tanto dolor hacia afuera, es porque hay algo adentro tuyo que no querés ver. Entonces los compañeros no eran el problema era yo. Y no en el sentido de que era una mala persona, sino en el sentido de que estaba completamente desconectado de mí, desconectado de lo que sentía, desconectado de lo que verdaderamente necesitaba. Y aquí está la paradoja que quiero que te lleves de este video. Estar cómodo no es lo mismo que estar pleno. Son dos cosas completamente diferentes y muchas veces confundimos. La comodidad es externa, es el sillón, es el sueldo, es la rutina, es los beneficios que te da la empresa, es la certeza de saber qué es lo que va a pasar mañana. La plenitud es interna, es saber que lo que hago tiene un sentido, tiene una dirección, es despertarte a la mañana y hay algo que te mueve. Yo tenía toda la comodidad del mundo y cero plenitud. Todo lo que yo había normalizado empezó a sentirse de manera insoportable. Entrar a un horario determinado al trabajo, cumplir con las directivas que me daba un jefe, cumplir con las normas de la empresa, participar de proyectos que en realidad no me interesaban. Entonces yo me preguntaba, ¿qué me pasa? Si esto antes me parecía bien y lo que yo no me estaba dando cuenta, y lo que a veces tenemos que darnos cuenta es que el ciclo se había cumplido. Y mi cuerpo, mis emociones, mi energía me lo estaban diciendo a gritos. Entonces yo prefería quedarme en el sillón, cómodo, apegado. Y acá viene algo muy importante. Todo ese miedo, esa ansiedad, esa incomodidad que yo sentía, no era una señal de que había algo que estaba mal conmigo. Era información. Pero era mejor en ese momento rechazarla, no verla, no aceptarla. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Una planta, una flor. Una planta, una flor, cuando existe una tormenta, una lluvia, un viento fuerte, no se quejan. Simplemente aceptan la incertidumbre. Pero nosotros, los seres humanos, a diferencia de una planta, de una flor, tenemos mente. Y en esta mente es justamente donde están todos los pensamientos, toda la queja, la resistencia esta de la que vengo hablando. El resistirnos, el no aceptar la incertidumbre, puede tener un costo emocional y físico altísimo.
Entonces lo que ya estaba pasando era que yo necesitaba soltar, desapegarme. ¿Pero de qué exactamente? ¿Del trabajo? ¿De los compañeros? ¿De la comodidad? No, yo tenía que soltar la idea de que ese trabajo era yo. La idea de que ese trabajo me define. Había comenzado a ser como una extensión de mi identidad. Este globo representa todo lo externo que alguna vez sentí que era yo. La pareja, el trabajo, las normas, el jefe. Cuando todo lo externo te define de tal manera, ya no sabes dónde terminas vos y dónde empieza todo lo demás. Entonces, cuando algo externo te define tanto, o cuando le entregas tu identidad a algo externo, y eso cambia, o vos querés cambiar, se genera una crisis existencial. Por eso cuesta tanto soltar. No se trata de ser cobardes. Sentimos que si soltamos, algo de nosotros se va con eso. Pero en realidad, quiero decirte que pasa todo lo contrario. Cuando soltás algo que no es tuyo, lo que queda sos vos. Más vos que nunca. Y con esto quiero aclararte algo muy importante. No te estoy pidiendo con esto que sueltes a tu pareja, que renuncies a tu trabajo. Yo lo que te estoy diciendo y te estoy pidiendo es que reflexiones. Cuando te hagas la pregunta ¿quién soy? Y te respondes soy mi pareja, soy mi trabajo, soy mi rol de madre, soy padre, y esa es la única respuesta, ahí es donde empieza el problema. Porque el día que eso cambia, o que vos cambiás, no sabés dónde estás parado. El desapego no es soltar las cosas. El desapego es soltar la necesidad de que esas cosas te definan. Podés tener trabajo, podés tener pareja, podés tener estructura, y saber al mismo tiempo quién sos fuera de todo eso. Eso es vivir desde tu verdad. Y al final renuncié, me fui del corporativo, me fui de la empresa. No fue nada fácil, fue muy difícil, tuve mucha duda, tuve mucha ansiedad. Me preguntaba si no me estaba equivocando en ese momento. Pero lo que descubrí del otro lado fue algo que ningún sillón cómodo me podía dar. Me descubrí a mí. Y eso te lo juro que no tiene precio. Por eso diseñé una herramienta para ayudar a las personas a vivir desde su verdad, a encontrar una dirección, a soltar lo que ya no sos, lo que te identificaba antes y ahora no. Entonces hoy te voy a dejar con una sola pregunta. Y quiero que la escuches con honestidad, no solo en el trabajo, en la pareja, en el círculo de las personas que te rodean, en el lugar donde vivís, en la versión de vos mismo que mostrás al mundo. Y la pregunta es, ¿en qué parte de tu vida estás cómodo, pero no estás pleno? No tenés que hacer nada con esa respuesta, solo quédate con ella, observala, sin juicio. A veces la pregunta correcta ya es el primer paso. Quédate tranquilo. Si estás acá, es por algo. Nos vemos en el próximo video.